Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 25 de febrero de 2020, calendario económico del día de hoy. Comenzamos con indicadores líderes en Japón, indicador que se mantiene en mínimos desde el 2009, una lectura del 91.6. Ayer tuvimos un dato en Estados Unidos interesante desde nuestro punto de vista, es el indicador de actividad económica para todo el país que calcula la Reserva de Chicago. El mercado esperaba una mejora desde menos 0.35 que se registró en diciembre a menos 0.18 que sería la lectura de enero. Sí hubo mejora, pero fue un poco más moderada, o el indicador se ubicó en menos 0.25. Este indicador viene descendiendo desde finales de 2018 y estas cifras, esos promedios de los últimos 3 y 12 meses estarían más alineados con un nivel de crecimiento de Estados Unidos de 1.3%, que es lo que hemos venido advirtiendo ya por cerca de 3 meses. Es decir, será un débil arranque del año 2020. Obviamente hay factores positivos como ha sido el sector inmobiliario en este país, pero consideramos que existe una alta probabilidad de decepción al arranque de este año. Por otro lado, hoy se confirmaron las cifras de crecimiento en Alemania. Recuerden el estancamiento que ha venido presentando esta economía y los riesgos de recesión al arranque de 2020 por todo este tema del coronavirus y su relación comercial con China. En México se anunció el tercer trimestre consecutivo de contracción, en esta ocasión fue 0.5%, bueno, un poco menos, 0.49%, el mercado esperaba el 0.4%. Temas de recesión en México sin duda, pero la noticia favorable provino del indicador de actividad económica del mes de diciembre, presentó una buena reacción desde una contracción de menos 1.2 hacia una aceleración de casi 0.7% en el mes de diciembre. Por lo tanto, pues existiría alguna expectativa un poco menos negativa al arranque de 2020 en esta economía. Hoy en Estados Unidos se están esperando hacia las 10 de la mañana las publicaciones de las cifras de confianza del consumidor que calcula la Conference Board. Este indicador viene en máximos históricos muy relacionado con la buena salud del mercado laboral y también se tendrá en Estados Unidos las colocaciones de tesoros a 2 años por un total de 40 billones de dólares. En el Senado de los Estados Unidos continúan las discusiones acerca de si se aprueba o no la nominación de la señora Shelton para la Reserva Federal, aquella que quiere cambiar todo el manejo monetario, pasarse del lado de inflación objetiva hacia algo que ella ha llamado la teoría moderna monetaria, algo que no tiene nada que ver con lo que se ha venido enseñando en economía durante los últimos 20 o 30 años. Ya aparentemente hay 3 republicanos que se estarían oponiendo a esta nominación, solo se necesita un republicano para que no la apoye, es decir, que existe un alto riesgo, o más bien una alta posibilidad de que no se produzca este cambio tan abrupto al interior de la Reserva Federal o se tenga esta voz tan disonante en la toma de decisiones de política monetaria. El día de hoy los mercados accionarios están presentando una dinámica aún bajista, aunque los futuros de Estados Unidos tienen avances positivos del 0.4, 0.5%. Europa viene descendiendo el día de hoy el 0.3, 0.4%. China tuvo un comportamiento mixto entre lo que es Shanghai y Shenzhen, mientras que Hong Kong descendió muy moderadamente, solamente el 0.2%. La nota negativa de la jornada en Asia la tuvo Japón con una caída de más del 3%, pero al mismo tiempo tuvimos ganancias en Corea del Sur. En resumen, lo que estamos viendo es que a diferencia de ayer, de esas caídas masivas y muy fuertes que fueron superiores al 3%, hoy tenemos un comportamiento también bajista en su mayoría, pero moderado frente a lo ocurrido ayer. Mientras tanto, continuamos viendo el incremento de casos confirmados oficialmente en China por muerte del coronavirus. Van en 2.673. Ayer fueron 71 nuevos casos. En Irán es el otro país que tiene más casos o más muertos, más bien, porque el de mayor casos después de China es Corea del Sur, pero en muertos es Irán, ya van 15. En Corea del Sur los casos identificados de infección van ya en más de 800. Así que todavía pues no se ha contenido completamente este tema y ya se teme que en otros países diferentes del continente, los continentes de Asia y Europa empiecen a haber temas de infecciones. En Estados Unidos van 56 casos confirmados, la mayoría eran los que estaban en este crucero que estaba atracado en Yokohama y que pues fue la semana pasada de alguna manera liberado, digámoslo así. Japón
advirtió a sus ciudadanos que no viajen a una región de Corea del Sur, que es el foco de infección, esa región que mencionábamos la semana pasada. Es decir, ya no solamente estamos viendo que los países fuera de Asia están poniendo restricciones, sino que dentro de Asia también se están imponiendo restricciones recíprocas. Así fue como Vietnam y Corea del Sur han suspendido vuelos recíprocamente, o varias aerolíneas lo han hecho, y la ciudad de Weihai, que es la capital de la provincia de Shandong, tendrá en cuarentena a todas las personas que vengan de Japón y Corea del Sur. Es decir, ahora China está volviendo los favores a los otros países de Asia. Eh, con respecto a lo que es Oriente Medio, ya no Lejano Oriente, Turquía cerró el ingreso a todos los vuelos provenientes de Irán, menos desde la capital Teherán. En Italia, pues pasando a Europa, el número de casos aumentó, de casos identificados, aumentó ayer en 54, alcanzando los 283, y un italiano que estaba en las Islas Canarias, en Tenerife, en un hotel de muy buena categoría, tiene a 1.000 huéspedes en cuarentena. Así que ya estamos viendo el caso español, veremos si hay o no algún tipo de transmisión a un nuevo país en Europa. China revelará los estudios clínicos de un tratamiento que se mencionó ya hace varias semanas, digamos, ideado o desarrollado por una compañía Gillette, pero solo lo estará revelando hasta el mes de abril, así que nos queda mes y medio todavía de incertidumbre para conocer si es efectivo o no este tratamiento. Y finalmente, una buena noticia desde el punto de vista económico: Apple decidió reabrir más del 50% de sus tiendas en China. El presidente Trump considera que ellos están haciendo todo lo suficiente para controlar este tema del coronavirus y propusieron un plan de inversión de 2.5 billones de dólares, de los cuales 1 billón será para un tema de un tratamiento específico en contra de este COVID-19. Mientras tanto, y al igual que en los mercados accionarios, donde los descensos se ven por lo menos en el arranque un poco más moderados, vemos el mercado de monedas también con un comportamiento mixto. Ya no tenemos valorización, por lo menos no en este momento, generalizada del dólar frente a monedas reserva y monedas emergentes. Lo que ustedes pueden ver en este cuadro es cómo hay un comportamiento mixto. Algunas monedas en Oceanía ahí tienen debilitamiento, pero al mismo tiempo en Asia tenemos fortalecimiento del won surcoreano, en Europa tenemos fortalecimiento de la libra esterlina, aunque al mismo tiempo tenemos algo de debilidad del euro, y en América Latina valorizaciones del peso mexicano, también teníamos del peso chileno. El real no se está moviendo, recuerden que están en carnaval. Lo mismo que en Barranquilla, en Colombia, solo retomarán actividades el día de mañana, y veremos cómo el tema de petróleo hoy también está mostrándonos algo de como de estabilidad. Hace algunos momentos descendía al 0.2%, en este momento lo que estamos viendo es un avance del 0.3%, así que hay algo ya de estabilidad. El único commodity que está retrocediendo, pues ante la menor aversión al riesgo, o el freno o el respiro que estamos viendo el día de hoy, es el tema del oro, que ayer estuvo muy cerca de los $1.700 la onza Troy, y está más cerca a los 1.650 en este momento. Mientras tanto, el ministro de Energía de Arabia Saudita reconoció que todavía no tienen nada acordado con respecto a la posibilidad de un nuevo recorte de la producción. Eso ya lo sabíamos desde hace una semana, teniendo en cuenta la oposición de Rusia a esta determinación. Y la estabilidad o el respiro en el mercado de renta fija lo estamos viendo con tasas de descuento iguales que el día de ayer: 1.37 para tesoros a 10 años, menos 0.50 para los títulos alemanes a 10 años. Con respecto a la cantidad de bonos con tasas de interés negativos en este año, hemos visto un incremento a máximos de 13.95 trillones de dólares. Esta cifra no se veía más o menos desde septiembre del 2019. Así que esta es una cifra del día de ayer. Hoy puede haber algo de moderación, pero el análisis es que está incrementando las apuestas para un nuevo recorte de la Reserva Federal de tasas de interés. Y al respecto a esto, la presidenta de la Reserva de Cleveland, Loretta Mester, quien generalmente ha sido asociada a una postura dura en términos de política monetaria, reconoció ayer que puede haber un riesgo importante sobre la economía estadounidense. Es el primer miembro de la Fed que lo habla tan explícitamente. Eso es todo por el día de hoy. Recuerden, aparentemente tenemos un respiro en los mercados. El arranque no está siendo tan negativo y generalizado como el día de ayer, aunque pues hay que reconocer que ayer el indicador Dow Jones
cayó por tercera vez en la historia más de 1000 puntos. El retroceso del Standard & Poor's también fue significativo. Ayer básicamente se borraron todas las ganancias acumuladas que se tenían en el mercado accionario estadounidense en lo corrido del año. Hemos tenido 2 jornadas negativas, día viernes y día lunes, y en solo esas 2 jornadas pues el movimiento ha sido tan fuerte que pues los retrocesos significaron la pérdida de las utilidades del año. Eso es todo por el día de hoy. Los dejamos con Sharon y con Daniela para la información del mercado colombiano. Gracias, Daniel. En cuanto a las noticias del día, la Cámara Colombiana de Construcción, Cámacol, dio a conocer que en enero la venta de vivienda nueva fue de alrededor de 18.000 unidades, una cifra que equivale a un incremento anual del 17.7%. De acuerdo con el gremio, la inversión de los hogares para las adquisiciones fue de 3.1 billones de pesos. La ejecutiva añadió que la vivienda de interés social continuó destacándose. En el primer mes del año se vendieron alrededor de 12.000 unidades, el 35% de crecimiento frente al mismo periodo del año anterior. Además, se lanzaron al mercado 9.000 unidades, que significó un repunte del 26.7%. Huila, Magdalena, Santander y Caldas fueron las regiones donde más se registraron crecimientos anuales de vivienda nueva, con un 107%, 105%, 70.2% y 52.1% respectivamente. Por otro lado, Fitch Ratings afirmó que el déficit de cuenta corriente de Colombia se ha ampliado muy significativamente en los últimos años y estima que la brecha se amplió alrededor de 4.6% del PIB para 2019. Ese sería el nivel más alto entre los países latinoamericanos para el año pasado. Esas fueron todas las noticias de la economía. Los dejamos con Daniela para el informe del mercado accionario. Gracias, Sharon. El Colcap en la jornada anterior presentó fuertes desvalorizaciones en línea con los demás mercados en el mundo. En la última sesión se negociaron cerca de 243.000 millones, todavía volúmenes por encima del promedio. La especie con el mayor volumen de negociación fue Preferencial Bancolombia, con 85.000 millones negociados. La acción más valorizada fue Grupo Energía Bogotá con 4.03%, y la que registró mayores desvalorizaciones fue Preferencial Carvajal con menos 5.66%, seguida de Avianca con menos 4.9%. El día de hoy podríamos esperar un comportamiento mixto en el comportamiento del índice ante incertidumbre en los mercados accionarios. Por otra parte, en noticias recientes se afirmaría la entrada de Grupo Energía Bogotá en el índice FTSE de alta capitalización, mientras que saldrían los títulos de Grupo Argos y estas entrarían al índice de media capitalización. Por otra parte, la vivienda presentó el proyecto de distribución de utilidades por 418.000 millones para disponer para el pago de dividendos en efectivo de 926 pesos por acción, pagaderos en 2 cuotas en marzo y en septiembre de este año. Esto representaría un incremento de 10.2% versus el dividendo pagado en 2019 y un dividend yield del 2%. En la jornada anterior, nuestras recomendaciones de preferencial Grupo Argos, Preferencial Aval y Nutresa se recuperaron levemente. Celsia volvió a cerrar por encima de nuestro nivel objetivo de 4.700, donde todavía vemos más valor y la mantenemos dentro de nuestros top picks con precio objetivo de 5.200. Por otra parte, las estrategias en las Grupos Sura siguieron presentando desvalorizaciones. El día de hoy, a cierre de mercado, se darían a conocer los resultados de Ecopetrol, los cuales esperamos como neutrales, sin mucha variación con respecto a la producción del trimestre anterior, donde lo producido en Estados Unidos sería poco significativo en el total producido. Los ingresos operacionales esperamos se contraigan levemente un 2%, y así se registra un aumento de 9.5% en la utilidad neta, cerrando el trimestre en 3.1 billones de pesos, y la utilidad del consolidado del año sería de un poco más de 12.000 billones con un crecimiento anual de 5%. Por otro lado, tenemos la acción de Grupo Energía Bogotá,
que siguió registrando máximos históricos, donde la noticia de un posible ingreso en el índice FTSE alta capitalización de América Latina podría estar explicando el comportamiento de esta especie, donde ayer cerró en 2.580 con una variación de más del 4%. Y dado esta noticia, podríamos seguir viendo mayores valorizaciones en el corto plazo, dado también la preferencia sobre la aversión al riesgo de otras especies más volátiles. Por otra parte, la acción de Semargos presentó fuertes desvalorizaciones, alcanzando mínimos desde 2011. La acción de Semargos presentó fuertes desvalorizaciones, alcanzando mínimos desde el 2011, después de su reporte de resultados en la jornada anterior, los cuales fueron neutrales con una perspectiva negativa, favorecidos por su operación en Estados Unidos y su estrategia de incremento de precios, que compensó la caída en volúmenes de cemento y concreto en Colombia y Centroamérica. El día de hoy estamos atentos a la llamada sobre más información sobre las futuras desinversiones para mejorar el nivel de apalancamiento, el cual cerró el año en 4.11 veces el deuda neta sobre EBITDA y su nivel objetivo es de 3.2 veces para mantener la calificación. Esto es todo por las noticias del mercado accionario. Los dejamos con Daniel con dólar. Bueno, la jornada de ayer se negociaron 1.272 millones de dólares. El rango de negociación estuvo desde el 3.410 hasta un 3.442. Ayer durante el comité hablábamos de la posibilidad de alcanzar incluso el 3.455, cuando en ese momento el mercado estaba solamente hasta el 27, rápidamente subimos hasta el 41, 42, que fue el máximo, y hemos visto un fuerte retroceso. Hoy el ambiente es un poco de respiro en los mercados internacionales, no se ha solucionado el tema del coronavirus, continuamos viendo, como mencionábamos, el riesgo de transmisión a otros mercados, hablábamos de una isla en España, en el tema de este italiano que está en Tenerife, y por eso pues hay que ser todavía muy precavidos. Volatilidad seguimos considerando que puede ser alta para el día de hoy, rango de negociación, entonces está desde el 3.430 hasta el 3.400, creemos que vamos a estar más cerca al rango alto que al rango bajo. Eso es todo por ahora, los dejamos con Sharon para la información del mercado de renta fija local. Gracias, Daniel. Les recordamos nuestra recomendación estratégica en títulos en corto plazo indexados a la IBR con opción de diversificación en tasa fija e IPC y títulos entre 2 y 5 años en tasa fija. En cuanto a las valorizaciones, continuamos viendo importantes valorizaciones en los IBR a 1 año, seguidos por títulos TES UR a 5 años y títulos indexados a la IPC a 5 años. En la jornada anterior, tanto los test del 24 como los test del 28 se valorizaron, cerrando en 4.87 y 5.53 respectivamente. La curva TES tasa fija se valorizó en promedio 3 puntos básicos y a su vez la curva TES UR se valorizó 1.67 puntos básicos aproximadamente. En deuda corporativa se operaron cerca de 8.000 millones a través del sistema transaccional y 952.000 millones por registro. Lo más transado durante la jornada fue tasa fija del 25, del 23 y del 21. Por el lado de noticias, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público dio a conocer un proyecto de decreto por el cual modificaría algunas de las disposiciones del decreto 1833 de 2016 relacionadas a las normas sobre bonos pensionales. Se pretende hacer una actualización y capitalización por redención anticipada de los bonos, ya que hay casos en los que se han presentado irregularidades en las cotizaciones para incrementar el valor del bono pensional. Con esta modificación, el bono se actualizaría y se capitalizaría a fecha de la última cotización, siempre y cuando la persona hubiese cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores al cumplimiento de la edad para acceder a la devolución de saldos. La norma también pretende modificar el tiempo en el cual se realiza el pago del bono desde 30 días calendario hasta 60 días calendario. En términos generales, el proyecto de decreto propone modificar 5 artículos del decreto con el fin de generar mayor eficiencia, reducción en los tiempos de los trámites asociados y mejoras generales en el proceso,
armonizando igualmente las disposiciones con el principio de sostenibilidad financiera. Esto es todo por el comité del día de hoy. Gracias por acompañarnos y los esperamos mañana en una nueva edición.